Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos vamos a un periodo de fractura, de mucha agitación en la historia de España. Las décadas justo después de 1898. Vamos, tras perder las últimas colonias. Las fuentes que tenemos, nos describen intentos de cambio que se quedan en nada, ¿no? Mucha tensión social, violencia. Nuestra misión hoy, intentar entender de dónde vienen los conflictos que marcarían todo el siglo XX español. Sí, exacto. Vamos a ver cómo esos intentos de regeneración nacional, como se llamó, pues chocaron de frente con unas estructuras de poder muy reacias al cambio. Y analizaremos ese malestar social que iba creciendo y cómo las decisiones, o a veces la falta de decisiones, de aquellos años, pues sembraron lo que vino después. Es un periodo clave, de verdad. Organizar el país. Pero en la práctica parece que se quedó muy en la superficie. La economía, débil, casi subdesarrollada, si comparamos con Europa. Y la industria clave, además, en manos extranjeras. ¿Qué falló ahí, fundamentalmente? Pues mira, yo diría que, principalmente, la falta de una voluntad política real. En las élites, claro, para hacer reformas de verdad, de las que podían amenazar su propio estatus. La oligarquía, los terratenientes, la gente con el dinero, preferían mantener el control. Había una resistencia enorme a cambiar nada estructural. Sobre todo, frente al caciquismo, ese control local tan férreo. Hubo voces críticas, sí. Algunos ayuntamientos, en Cataluña por ejemplo, pidiendo más democracia real, pero eran minoría frente al sistema. Y mientras, ese inmovilismo. Y a la vez, una violencia muy presente. Un ejemplo tremendo que recogen las fuentes. El atentado contra Alfonso XIII, el día de su boda. En 1906, en plena calle Mayor de Madrid. 14 muertos dejó aquello. Y el autor, Mateo Morral, un anarquista, acabó muerto también. Es que refleja una tensión social brutal. Así es. Y es importante el contexto. Mientras esa tensión crecía, figuras políticas como Cánovas, que venía del sistema anterior, de la Restauración, ya había intentado algunas reformas, pero muy limitadas. Pues intentar sanear un poco las finanzas, la ley del descanso dominical, que no contentó a casi nadie, o la institución libre de enseñanza, ¿no? Para quitarle un poco de poder a la Iglesia en la educación. Pero eran parches, intentos de maquillar un sistema que ya hacía aguas por todas partes. Y luego, más adelante, ya con Antonio Maura en el gobierno, sí que se intentó ir un poco más allá, ¿no? Con la ley electoral de 1907. Supuestamente era para acabar con el caciquismo. Pero aquí viene lo bueno, o lo malo, según se mire. El famoso artículo 29, que permitía, fíjate, que no se celebrasen elecciones en un distrito si los candidatos eran justos los mismos que los puestos a cubrir. Claro. Con lo cual el cacique de turno se aseguraba el puesto sin pasar por las urnas en muchos sitios. Exacto. Un ejemplo perfecto de lo que llamamos reformismo cosmético. Cambiar algo en apariencia para que lo importante siga igual. Y algo parecido pasó con su reforma de la administración local. Planteaba un reparto de poder, sí, 1/3 para sindicatos afines, otro para élites económicas locales, otro elegido por la gente. Pero en el fondo estaba diseñado para mantener el control desde arriba. Y es curioso, porque ese modelo de representación así, controlada, inspiraría a otros regímenes décadas después. Vale, mientras la política hacía estos intentos un poco de doble fondo, ¿qué pasaba a nivel social? Las fuentes nos cuentan que los trabajadores, inspirados por ideas que circulaban, como el Manifiesto Comunista, y cada vez más organizados en sindicatos, empezaron a arrancar derechos, a base de conflicto, a veces violento. Consiguieron el derecho a huelga y asociación en 1909, aunque, ojo, con muchas limitaciones todavía. Y esa tensión social, claro, tuvo un estallido brutal justo en 1909, la Semana Trágica de Barcelona. El detonante directo fue la decisión del gobierno de Maura de mandar reservistas a la guerra de Marruecos. Muchos eran padres de familia, trabajadores. Y la protesta se convirtió en una revuelta urbana tremenda. Barricadas, quema de conventos. La represión fue durísima y culminó con algo muy sonado. El fusilamiento de Ferrer Guardia, el pedagogo anarquista. Le acusaron de instigarla, pero sin pruebas muy claras. Aquello montó un escándalo internacional y dañó mucho la imagen de España fuera. Tremendo. Y la caída de Maura, claro, dio paso a José Canalejas entre 1909 y 1912. Él sí que parece que intentó reformas con más calado, ¿no?
Quitó el impuesto de consumos, que era odiadísimo. Introdujo la ley de la silla, para que las trabajadoras descansaran. Limitó que se crearan nuevas órdenes religiosas, con la ley del candado. E impulsó un proyecto de mancomunidades, intentando contentar a Cataluña. Sí, intentó varias cosas importantes, pero... Pero también tiró de mano dura. Militarizó a huelguistas. Y su final, pues también trágico. Asesinado. Un anarquista en plena Puerta del Sol. Sí, en 1912. Y su muerte, pues cortó ese impulso reformista. Entramos en un periodo de inestabilidad que no paraba de crecer, y encima llegó la Primera Guerra Mundial. España fue neutral, sí, pero una parte de la burguesía se forró vendiendo a los dos bandos, y eso aumentó las desigualdades, la inflación, un caldo de cultivo complicado. Así que llegamos a 1917, que fue un año de crisis total, por todas partes. Los militares que estaban descontentos montaron sus propias juntas de defensa. La oposición política se unió pidiendo cambios profundos. Hubo una huelga general revolucionaria que buscaba incluso que abdicara el rey. Y la violencia, sobre todo en Barcelona, el pistolerismo entre patronos y obreros, no paraba. ¿No? Intentos de modernizarse que chocaban con una oligarquía que no quería soltar sus privilegios. Una sociedad cada vez más movilizada, que exigía cosas. Y una violencia que se usaba como herramienta política por todas partes. Es la crónica de un fracaso. Un fracaso colectivo en gestionar el cambio de forma pacífica. Un choque constante, sí, entre las viejas estructuras del XIX y las nuevas fuerzas que estaban surgiendo. Entender este periodo de verdad es fundamental para comprender las fracturas que luego estallaron en las décadas siguientes. Son, como se dice a veces, aquellos barros que trajeron estos lodos, ¿no? Totalmente. Y para terminar, una reflexión que a mí me sugiere todo esto. La distancia tan enorme que a veces hay entre las soluciones que se diseñan desde arriba, aunque parezcan tener buena intención, y lo que de verdad necesita o quiere cambiar una sociedad. ¿Hasta qué punto esa tensión, esa distancia sigue existiendo hoy cuando intentamos impulsar transformaciones importantes? Ahí lo dejamos.